Bueno, me avisan entonces cuando vean la pantalla. ¿Listo? Ya, profe. Perfecto. Entonces, como decíamos, el decreto 302 de febrero 20 del 2015, este decreto reglamentó la ley 1314 del 2009. ¿Qué dice la ley 1314 del 2009? ¿De qué habla esa ley? ¿Alguno que me responda? ¿No? Lucy, la ley 1314, ¿de qué habla? Andrea o Lucy. Si pongo puntos me responden. Sí, sí. Claro, profe. Profe, esa no es la implementación de la NIC. Las NIF, muy bien. Normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Entonces, esa ley no solo habló sobre las normas, bueno, habló sobre las normas internacionales, pero que aplicáramos todos los estándares internacionales en Colombia. Razón por la cual en el 2015 se despidió el decreto 302 y este decreto habla específicamente sobre el código de ética y sobre los estándares internacionales de control de calidad, básicamente. Entonces, como les decía ahorita, encaminó varios tipos de estándares, de encargos de revisión, de aseguramiento, de normas de calidad, normas de aseguramiento de la información histórica, entre otras. Y entonces introdujo los principios fundamentales de la IFAC, que es el instituto que genera los estándares internacionales de ética contable. Entonces, en el IFAC, básicamente, nos confirió 5 cualidades o principios que debe tener el revisor fiscal o el contador en cuanto a la profesión para que esa profesión sea llevada en debida forma. Primero es la integralidad como factor de sinceridad en todo lo relacionado con la profesión. O sea, yo tengo que ser íntegro en todo lo que yo realice. Hablaba alguna vez con algunos estudiantes en una clase anterior a esta y les decía que todas estas cosas de principios pues van a recaer sobre el ejercicio de la crianza de cada uno. Ya es muy complicado que a estas alturas nosotros podamos decirle qué es moral o qué no, o qué está bien o qué no, a ustedes que están tan grandecitos, digamos, y que pueden tomar sus propias decisiones. Ahora bien, el punto del por qué se generan estos principios y los toman en un decreto es porque de una u otra manera yo puedo sancionarlos cuando está en la ley. Si no está en la ley, yo no podría sancionar ciertas prácticas, pero de una u otra manera, al incumplir con alguno de estos 5 requisitos, pues entonces puedo ser sancionado por los entes de control. La objetividad nos permite tener unos juicios claros y no ser influenciados por nadie. Entonces, pasa mucho que en o en las empresas uno dice, pero es que esta persona como es de buena gente, yo de pronto le doy una oportunidad, yo de pronto le doy la gabela para que corrija o para que haga las cosas. Pero pues cuando yo hago ese tipo de aseveraciones y permito que esas cosas pasen dentro de las organizaciones, termino perdiendo mi objetividad. Y al perder la objetividad, pues estoy incumpliendo uno de los principios fundamentales. Competencia y diligencia profesional corresponde a que nosotros tengamos actualizaciones permanentes y que seamos competentes para ejercer nuestra profesión. Ahorita vamos a andar un poquito más en el tema.
Confidencialidad, esta es clara, nosotros no podemos revelar información alguna en ningún momento sobre nada de las compañías que asesoramos o donde somos revisores fiscales. Y un comportamiento profesional es cumplir con todas las disposiciones legales, con todos los estatutos, reglamentos que hayan a nivel general o particular, yo debo cumplir. Esos son los 5 principios que debo tener y son fundamentales para ejercer mi Que le profesión. hago firmar un cuaderno, mi jefe que le haga firmar a Adriana Londoño. Por favor, cerramos los micrófonos y les agradezco. Ahora, ¿cuáles son las amenazas de la ética? Las amenazas de la ética es cuando pensamos en el interés propio. Muchos de nosotros podemos caer en esto. Cuando nosotros empezamos a dejarnos influenciar por nuestras necesidades. Entonces hablaba con un compañero hace poco y él me decía, si yo llego a ser alcalde, yo lo meto a usted para que usted trabaje en la alcaldía. Entonces, pues es muy humano querer ayudar a los amigos o querer ayudar al vecino, o querer ayudar a los familiares. Pero ¿qué tan ético es eso? ¿Qué tan ético es que yo entre a una empresa como revisor fiscal y empiece a utilizar las posibilidades que tengo para poder influenciar a otros y en beneficio propio? Eso sería muy antiético. Y lo importante allí es reflejar siempre la ética. Entonces, es importante tratar de dejar de pensar en nosotros mismos, cumplir con nuestra función y ya está. Las amenazas de autorrevisión, estas corresponden a cuando nosotros no tenemos un equipo de trabajo grande o importante y nosotros mismos somos los que hacemos la contabilidad, hacemos las declaraciones, hacemos los registros de todo, hacemos los pagos. O sea, no existe una cadena de procesos en diferentes personas, sino que todo está centralizado en una sola persona. Eso puede ser muy malo y éticamente yo puedo hacer muchas cosas con esa situación. Al revisor fiscal. Al revisor fiscal, por lo general, no le compete hacer muchas de las cosas, digamos que operativas dentro de la organización. Pero, sin embargo, hay procesos que yo no reviso a cabalidad o una sola persona tiene centralizado todo y eso hace que haya autorrevisión y cuidado y pues pueden haber fraudes a través de esas situaciones. Lo mejor es que en la parte financiera siempre se desagreguen las funciones de manera tal de que cada persona tenga un pedazo de la cadena de los pagos, por ejemplo, o de las ventas o del ingreso al inventario, con el fin de que no hayan este tipo de amenazas. La amenaza de la abogacía. Es importante tener en cuenta que aunque nosotros trabajemos para una empresa, no es permitido para nosotros promover esa empresa. Entonces, yo trabajo en una empresa súper buena que hace procesos de, no sé, de manufactura de tapabocas o lo que sea, y entonces yo le recomiendo a todo el mundo esa empresa y esa empresa es lo mejor y ustedes deberían comprarle esa empresa. Eso, digamos que no está bien visto éticamente y lo que nosotros debemos hacer es nuestro proceso de revisión, verificación, consolidar los estados financieros, dictaminar si están buenos y ya. Nuestra función no es dar publicidad a las empresas. Entonces, aquel gerente que le dice a uno, ayúdeme que usted conoce a tal persona que puede ayudarme a hacer esto o aquello, lo mejor es evitar ese tipo de propuestas. La amenaza de la familiaridad, que está muy relacionada con el ejercicio del tiempo. Cuando yo llevo mucho tiempo dentro de una organización, como revisor fiscal, yo puedo terminar siendo muy
coloquial el asunto, muy chévere, digámoslo de alguna manera. Entonces empiezo a conocer a todo el mundo de manera estrecha y hago relaciones significativas ahí. Eso puede amenazar mi ética, porque en alguna forma, lo que les decía al principio, yo me duele que el tesorero haya robado X o Y cantidad de plata, pero es una buena persona, tiene una situación así y así, entonces lo voy a pasar por alto. Y eso no está bien visto éticamente. Y la amenaza de la intimidación, la mayor recomendación es que si en alguna forma usted se siente amenazado por las personas que están en un cargo importante en la empresa, pues usted renuncie. Si usted le están diciendo, es que necesitamos que las cosas queden así, es que yo necesito pagar menos impuestos, es que usted debe acomodar los estados a lo que yo necesito que los acomoden. Si ustedes viven esa situación, lo mejor es que renuncie. Ahora, profe, ¿usted cómo me va a decir que renuncie si es mi único trabajo? Profe, ¿usted cómo me va a decir si es que yo necesito pagar mis cuentas? Eh, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero la situación es que cuando usted quita o más bien permite estas intimidaciones y accede a hacer lo que la persona le está solicitando, posiblemente puede acarrear sanciones mucho mayores. Entonces, lo ideal es que eso no suceda. Lo ideal es que ustedes puedan buscar en otro sitio para que eviten esa situación. Hablamos de las salvaguardas. Esto es otra de las herramientas que tiene el revisor fiscal para poder, digamos que proteger su ética y hacer que la organización funcione de manera adecuada. Básicamente las salvaguardas es el proceso en el cual yo puedo informar a la compañía o a la junta directiva de diferentes situaciones que generan amenazas. Y eso hace que yo las pueda reducir o desaparecerlas, ¿sí? Entonces, básicamente se traducen escritos, cartas o correos electrónicos para este caso, donde yo anuncie o diga que hay cierta situación que está amenazando tanto a nivel económico, financiero, legal o institucional a la organización para que se tomen medidas. Y esas salvaguardas pueden ser de tipo legal o en el entorno del trabajo. Yo me di cuenta en el proceso de fabricación que hay una máquina que está sumamente deteriorada, entonces yo hago la alerta como revisor fiscal para que ellos tomen medidas al respecto. No es mi función cambiar la máquina, nunca. No es mi función mandarla a reparar, tampoco. Pero sí es mi función avisar sobre la situación. Eso se llama salvaguardas porque en la medida en que suceden ese tipo de cosas, digamos que no cambien la máquina y un obrero tenga un accidente, pues usted tiene una evidencia con la cual demostrar que usted avisó a tiempo para que ellos hicieran las correcciones suficientes. Recordemos que el revisor fiscal es responsable y solidario con todas las situaciones que suceden en la empresa. Entonces, también podrá ser una salvaguarda el hecho de que usted haya avisado. O eso es pues, el ejemplo que acabamos de ver trata sobre salvaguardas en el entorno de trabajo. Es algo que sucedió en el proceso. Y la otra salvaguarda es de tipo legal. Entonces hay algunas indicaciones de tipo sanitario, por ejemplo, donde dicen que los desechos deben utilizarse o separarse de tal forma o deben sacarse tales días o la norma me exige ciertos parámetros para los desechos que tiene la empresa. Yo debo hacer salvaguardas, o sea, debo llamar la atención de que existe esa ley y que deben cumplirla. Si no la cumplen, situación de la empresa, es culpa de ellos o de la administración, pero por lo menos ustedes tienen una salvaguarda de que avisaron a tiempo sobre esa situación. ¿Dudas o preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Todo está bien? Profe, esos controles y todo eso que hay leyes y
y salvaguardas y que sancionan y que, porque eso es de cuando saque, a pesar de todo lo que existe, hay tanto robo, tanta corrupción. Es como si hicieran las leyes y no las aplicaran, o eso está, no es tan viejo. Realmente eso está explícito en la norma. Yo les estoy hablando de lo que la norma dice. De la realidad es otra cosa. La realidad depende de lo que les hablaba al principio, nuestra ética. Cada quien, en el momento en que tiene la situación enfrente, es el que toma la decisión de si sí o no. Ahora, acabamos de ver en una exposición que se robaron 12 billones de pesos y según la investigación no hubo fraude, ni robo, ni corrupción. Entonces, las normas en este país están hechas, pero seguramente no se cumplen. Esto es lo que debería pasar, esto es lo que debería hacerse, pero pues que se haga o no, ya es otra cosa. Les hablo de la teoría. Bueno, continuando entonces, retomamos con el principio de integralidad. Es algo importante. Cuando ustedes encuentren material que induce al error y continúan con ese proceso, con esa misma información, ya no tienen integralidad. Ya el principio se perdió. Entonces, hay mucha documentación que puede llegar a ser falsa, mucha documentación que puede estar errada. Y es ustedes ahí, los auditores como revisores fiscales, los que son responsables de que esa información salga de la empresa. Hay otras que pasan mucho y es que se omite la información. Entonces algunos gerentes al momento de ir a la asamblea quieren mostrar siempre las mejores cosas de la información financiera, pero lo que no es tan bueno, mejor no lo muestra. Entonces es ahí como ustedes como revisores fiscales son los que deben mostrar la totalidad de la información. Ahora, esa información debe ser importante. No vayan a decir, es que materialmente encontré que habían 20 pesos en la caja y ya está descuadrada la caja. Entonces, si ustedes dicen eso sobre 20 pesos, pues no va a ser importante. Pero si Ahí ustedes... también importante la materialidad. Exactamente, el principio de materialidad de la información. Tiene que ser material el hecho de que ustedes van a denunciar o mostrar en los estados financieros. Pero ustedes tienen que, en la mayor medida posible, tienen que mostrar todo lo que necesitan los usuarios de la información, todo lo relacionado a los movimientos y transacciones de la organización. Objetividad, bueno, lo hablábamos ahorita. Yo no puedo ser objetivo cuando pongo mis propios deseos en medio de, o cuando pongo los deseos de otros ahí. Cuando existen prejuicios o conflictos de intereses e influencias, eso definitivamente hace que yo pierda mi objetividad. Entonces, en la medida en que yo sienta eso, lo mejor es o salir o denunciar, o salir de la organización o denunciar la situación. Hablábamos de la competencia y la diligencia, y esto es muy importante. Esto sobre todo. Ustedes hoy se están formando, están aprendiendo cosas de la contabilidad y pues seguramente cuando salgan muchas de esas normas habrán cambiado, otras seguirán, pero la profesión que ustedes escogieron y que yo escogí necesariamente necesita ser estudiada todo el tiempo. O sea, esta profesión es de leer, releer, reestudiar, ir a diplomados, hacer actualizaciones tributarias, hacer actualizaciones financieras, porque pues nos exigen que nosotros tengamos competencia para hacer las cosas. Ahora, el revisor fiscal no solo debe conocer el ejercicio de su profesión, también debe conocer todo lo demás. Ahorita hablábamos de las normas de aseguramiento de la información, pero también hablábamos de las normas
de buenas prácticas institucionales, de buenas prácticas ecológicas o del medio ambiente. Entonces, no quiere decir que yo solo estudie cuánto debo hacer el débito o el crédito o cuándo se aplica la norma internacional. Yo debo estudiar una serie de normas, tanto tributarias como legales, laborales, etcétera, etcétera, porque como revisor fiscal, yo soy el encargado de todo lo que le compete a la organización. Actuar con diligencia, pues es establecer procesos para que la información esté a tiempo, siempre esté a tiempo. Si la información no está a tiempo, pues básicamente no estamos haciendo nada. Y lo ideal es que la información se presente de manera oportuna para que se tomen las decisiones. Bueno, básicamente la competencia y la diligencia corresponden a esto. Confidencialidad. La norma nos indica claramente que yo no debo difundir ni divulgar ninguna información de ninguna índole afuera de la empresa o fuera de la organización. Aun cuando yo ya no trabaje en ella. Entonces, si usted fue revisor fiscal de Pantera, que es una empresa de trajes deportivos y cosas deportivas, y usted conoció todos los costos y gastos que incurría la empresa, de pronto usted dejó de ser revisor fiscal de allí y lo llamaron de Puma. Usted no debe revelar nunca cuáles fueron los clientes, los proveedores o cuáles fueron los movimientos que esa empresa tuvo. Si eso llegara a suceder y usted es denunciado, posiblemente podría incurrir en sanciones como que le quiten la tarjeta profesional o que lo suspendan por un año o que le pongan una sanción en la página central de contadores. Entonces, lo mejor es que ustedes nunca divulguen ningún tipo de información y que todo lo relacionado a la empresa sea mencionado dentro de la institución a la que trabaja. Profe, perdón, tengo entendido que salvo el artículo 7 del 1314, de que sí se rompe el principio. Ok, el principio solo se rompe cuando sea ilegal o cuando un ente de control me lo remita. O sea, si una persona, perdón, si una institución como la Fiscalía, la Procuraduría o otro tipo, superintendencia, me solicita información, pues ese principio ya no aplica. Solo en esos casos. O obviamente cuando haya irregularidades o ilegalidades, entonces pues yo debo decirlas a los entes de control, pero es exclusivamente a ellos. A nadie más le puedo dar esa información. El comportamiento profesional, entonces nos habla de que yo debo sujetarme a las normas legales y a las normas contables vigentes. Entonces yo debo conocerlas, pero sujetarme a todo lo que tenga que ver con la legalidad. Ese es el ejercicio del comportamiento profesional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas sanciones que se efectuaron contra contadores. Entonces, recordemos que hablábamos de Interbolsa la semana pasada, que Interbolsa estaba, el revisor fiscal de Interbolsa era Grant Thornton, que ahorita ya se convirtió en otra empresa, pero Grant Thornton fue denunciado ante la Junta Central de Contadores y ellos, no solo ellos, como empresa, todas las contadores públicos que trabajaban en Grant Thornton, todos les fue quitada la tarjeta profesional durante 12 meses. Entonces, muchos de esos contadores que ni siquiera trabajaron en algo de Interbolsa, porque Grant Thornton no solo tenía Interbolsa, tenía otras organizaciones y otras empresas, pero aún así, todos los contadores que trabajan ahí se les fue quitada la tarjeta profesional, 12 meses de sanción. Otra empresa que la suspendieron fue la del grupo Salud Corp,
Esa empresa también fue desvinculada, pues tenía 10 meses de inactividad profesional. Esa fue la sanción que le pusieron. Pero esta empresa inmediatamente tenía esta sanción, pues básicamente le tocó desaparecer porque ya nadie le iba a contratar con esa sanción. Y llegamos entonces a las bases legales del revisor fiscal, que era parte de la tareita, digamos, que tenían con respecto al mapa conceptual. Algunos apuntaron a algunas de estas normas, otros solo me hablaron de una, otros no me mandaron el trabajo. Pero entonces, para que lo tengamos muy claro, la base de la revisoría fiscal desde el punto de vista legal está en la Constitución Nacional, en el Código de Comercio a partir del artículo 207 hasta el artículo 217, en el Estatuto Orgánico de la Profesión Contable, que ya la hemos nombrado, la Ley 43 de 1990, el decreto que acabamos de ver de las normas éticas, que corresponde al decreto 302 de 2015, todas las orientaciones del Consejo Técnico de la Contaduría que apliquen pues a la revisoría fiscal y todo el estatuto tributario. Esas serían, bueno, y adicionalmente pues conocer, claro, la ley 1314, la ley 1314 del 2009 con sus decretos reglamentarios, que son los decretos que hacen la base de todo el ejercicio profesional del revisor fiscal. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Inquietudes? Vamos bien, ok. Entonces, el Código de Comercio nos habla específicamente de varias instituciones dentro de las organizaciones. Dentro de estas está el órgano directivo, que es la junta o asamblea de socios. Luego está la junta directiva, que es la parte de administración. Luego está el órgano de ejecución, que corresponde al representante legal y al gerente. Y por último está el orden o el órgano de fiscalización, que es el de revisor fiscal, que este revisor fiscal entonces aplica desde el artículo 207 en adelante hasta el 217. Y dentro de ese artículo vamos a ver las funciones del revisor fiscal. Dentro de 10 minuticos se nos termina la clase, o sea que serían más o menos faltando 10 minutos para las 8. Si quieren, para cumplir con el descanso, nos vemos a las 8:10 más o menos. Y ahí seguimos derecho hasta las 9 y terminamos. Listo. Entonces, apenas se termine la clase, retomamos a las 8:10. ¿Listo? Bueno, entonces el decreto 302 nuevamente nos habla sobre cuáles son las entidades a las cuales el revisor fiscal debe pues aplicar las normas internacionales de auditoría. Entonces, todas las entidades del grupo 1, todas esas entidades deben aplicar todo lo relacionado a las normas internacionales de auditoría. Las entidades del grupo 2 que tengan más de 300 salarios mínimos legales vigentes en activos o más de 200 trabajadores están obligadas a tener revisor fiscal y que se ejerzan las NIA o las normas internacionales de contabilidad, perdón, las normas internacionales de auditoría. Y por último nos dice que las entidades que no están en el grupo 1 ni en el grupo 2, pero que se quieran acoger a esas normas, lo pueden hacer.
Obviamente, si la empresa se acoge a las normas internacionales de contabilidad NIF, pues claro que también se tienen que acoger a las normas internacionales de auditoría. Y las empresas que no están contempladas en estos dos grupos, entonces pueden seguir aplicando las normas vigentes para la revisión de auditoría. Estas últimas empresas representan casi el 80% de las empresas en Colombia, que casi las grandes empresas pues no son muchas en Colombia. Lo que les decía ahorita, los revisores fiscales que contemplan, que trabajan en estas empresas que no están obligadas a tener NIF, entonces aplicarán las normas de auditoría que antes teníamos. ¿Dónde están esas normas de auditoría? Pues están en el nuevo decreto que reglamentó el decreto 2649. Derogó o modificó el decreto 2649 que salió este año. Realmente no tengo el número en este momento en la cabeza, pero en ese decreto están las normas internacionales, perdón, las normas de aseguramiento de la información en Colombia para esas empresas. Bueno, entonces, de aquí hablamos de las funciones del revisor fiscal. Este decreto aumentó un poquito las funciones del revisor fiscal, añadiendo esto. Normas internacionales de trabajos para atestiguar. Entonces, nos dijo que adicional a las NIA teníamos que aplicar esto y esta norma fue adicionada al artículo 209 del Código de Comercio. Estas normas de atestiguar pues son normas complementarias a las NIA y estas lo que nos indican es adicional a eso cómo debo presentar los informes de revisoría fiscal y cómo debo atestiguar la información contable de las organizaciones. ¿Sí? O sea, estamos diciendo al momento de hacer una auditoría que nosotros verificamos, atestiguamos y dictaminamos que la información contable pues está bien. Ahora, aplicando estas normas internacionales para atestiguar, nos dice el artículo 5 que no es necesario que preparemos dos informes. Porque uno diría, entonces me toca preparar uno para las NIA y otro para las normas de atestiguar. No, realmente no es necesario. Con un solo informe, pues puedo colocar todas las indicaciones referentes a las normas de atestiguar y a las NIA. Este proyecto de ley no se dio y aquí tenemos un comparativo de las normas. Este comparativo nos trae todo lo que debemos saber acerca de la función del revisor fiscal. Entonces, en el Código de Comercio están las empresas que están obligadas a tener revisor fiscal, la elección del revisor fiscal, cómo se hace, las inhabilidades, los periodos del revisor fiscal, sus funciones, los informes y cómo se selecciona o qué calidad debe tener la elección del revisor fiscal. En la ley 43 del 90, pues nos complementan las entidades obligadas a tener revisor fiscal y las inhabilidades, de las cuales ya hablamos. En el decreto 302 nos habla del código de ética de la IFAC y pues ese mismo código de ética nos veíamos en las clases anteriores, nos decía que lo recomendable es que el revisor fiscal esté solo 5 años máximo en una empresa. Con respecto a los informes, el decreto 302 nos trae las NIA y las ISAE, que son las normas que empezamos a ver un poquito hoy. Y este proyecto de ley, pues yo tenía este comparativo porque había un proyecto de ley en su momento que quería adicionar a los artículos del Código de Comercio con alguna información adicional, pero ese proyecto no se avaló nunca, entonces quedó pues en stand-by lo del proyecto de ley.
Y ahorita ya vamos a entrar específicamente en las funciones del revisor fiscal. La primera función que nos habla el artículo 207 del Código de Comercio es de cerciorarse. Y esto es muy importante. Cerciorarse de la ley que le aplica a la organización. Entonces, no es lo mismo que yo trabaje en una empresa de fábricas o que fabrica algo de manufactura, a una empresa de servicios, o a una empresa del sector salud, o a una empresa agrícola, por ejemplo. Entonces, yo tengo que saber cuáles son las normas que le aplican a esa organización. Lo segundo y más importante es los estatutos. Yo tengo que ir a mirar los estatutos de la empresa. En esos estatutos voy a encontrar todo lo que la asamblea decidió hacer antes y decidió hacer en las asambleas que hayan tenido, bueno, cuando modificaron pues los estatutos. Adicional a eso me dice cuál es el objetivo de la empresa, cuáles son las cantidades de inversiones que se han realizado, cuál es la proyección comercial, a cuántos años se esperan que la empresa llegue. Bueno, hay mucha información en los estatutos. Por lo general, los revisores fiscales no los leen, no tienen en cuenta los estatutos y eso genera situaciones pues difíciles. ¿Por qué? Porque yo como revisor fiscal debo hacer cumplir la ley y también debo hacer cumplir los estatutos. Decisiones de la asamblea. La asamblea dice, vamos a invertir X cantidad de dinero en una máquina en el siguiente periodo. Usted como revisor fiscal no es el encargado de comprarla, pero usted sí es el encargado de que se cumplan esas decisiones. Entonces usted debe reiterar constantemente el cumplimiento de esa compra. Y también las decisiones de la junta directiva se den a cabalidad en la organización. Por eso este cuadrito está apuntando siempre a las operaciones. Que las operaciones cumplan con la ley, con los estatutos, con las decisiones de la asamblea y con las decisiones de la junta directiva. Esta es la primera función del revisor fiscal.